Ahí estamos volteando hacia la cámara. Dios bendiga grandemente la familia que con toda disciplina se conecta para escuchar un mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga grandemente este momento y nos permita poder dejar una palabra para su corazón en el precioso nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Quiero que por favor le recuerde a alguien que tenga ahí cerca, y sobre todo si es mujer, dígale, no se te olvide que el 28 de octubre a las 10 de la mañana hay desayuno para damas. A ver, ahora cambie de persona y dígale, y sobre todo si es mujer, dígale otra vez, no se te olvide que el 28 de octubre a las 10 de la mañana es desayuno para damas. Ahora dense un aplauso ustedes, por favor. No se les olvide entonces a nadie, no importa que no sean damas, los varones pueden invitar a sus familiares, a su mamá, a su esposa, a sus hijas si son adultos, para que vengan y escuchen mensaje de la palabra de Dios para sus vidas. Alguien puede decir un fuerte amén. Así que les animamos para que este próximo 28 no falten. Dios hará la diferencia. Alguien dice un fuerte gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, el que nos dé la palabra, el que nos instruya. Y tú tienes el control de todo, Señor. Tienes el control de nuestro corazón, tienes el control del ambiente, tienes el control de cada situación en este lugar. Y nosotros solamente queremos ser instrumentos de bendición en tus manos. Ayúdanos pues, entre tanto que tu palabra se expone con toda libertad en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Y todos decimos un fuerte amén. Decimos un fuerte gloria a Dios. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Cuál es mi razón de ser a partir de que Cristo llegó a mi vida? Voy a volver a hacer esta mención. ¿Cuál es mi razón de ser una vez que Cristo llegó a mi vida? Durante estos días hemos estado hablando del comienzo, el principio, el génesis de cada uno de nosotros. Y todo comienza como hijos de Dios con un encuentro ni más ni menos que con Cristo el Señor. Inicia a través de un mensaje lleno de poder, un mensaje lleno de salvación. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El efecto poderoso del Evangelio, interesante, no es para todos. El efecto poderoso del Evangelio es solamente para todo aquel que cree. Pero insisto, ¿cuál es mi razón de ser? Ahora, ¿para qué estoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere por su palabra que suceda conmigo? Mira, nos vamos a ir al verso 15. Al verso 15, donde dice la escritura así: y por todos murió. Diga fuerte, por todos murió. Otra vez. Si yo le pregunto a usted por cuántos murió Cristo, ¿cuál es la respuesta? Por todos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por todos. Es lamentable que, aunque murió por todos, algunos no creen en ese sacrificio.
aunque murió por todos. Pero los que hemos creído en ese sacrificio, porque por todos murió, ahora nos explica el Señor qué es el deseo de su corazón para todos los que reconocemos ese sacrificio de Cristo en nuestra vida. Leámoslo otra vez. Y por todos murió, todos fuerte, díganlo. Y por todos murió, otra vez, y por todos murió, continuamos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si yo te pregunto, tú que has creído en el sacrificio de Cristo, te hago la pregunta, ¿para qué vives hoy? La respuesta aquí está. Debemos tener una respuesta en nuestros labios y vamos a verlo otra vez. ¿Para qué vivo hoy? ¿Cuál es el propósito de mi vida el día de hoy? La Escritura nos dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Antes tenía mi propia agenda, mi propio tiempo, mis propios planes, mis propias ocurrencias, mis propias decisiones. Y el Señor dice, no, eso ya pasa a un término último. Ahora, tu prioridad cambió. Insisto, ¿para quién tiene significado lo que estoy diciendo? Para los que han aceptado este sacrificio y han creído en él. Aunque por todos murió, dije hace un momento, no todos han creído o han aceptado este mensaje. Si yo le digo a alguien que no conoce de Cristo en este momento, oye, tienes que vivir para Cristo, me va a tildar de loco. Me dice, ¿usted qué trae usted? Es mi vida y usted en mi vida no se mete. Y yo le voy a decir, tiene razón, porque no tiene significado para él o para ella lo que estoy diciendo. Por eso la carta no se escribió para ellos. Hello. La carta se escribió para mí. Esa carta se escribió para mí. Si para usted no, para mí sí. Y la carta dice que el deseo del corazón de Dios es que yo, mi persona, ya no viva para mí mismo. Mi persona ahora debe de vivir para aquel que murió y resucitó por mí. ¿Cuánto estamos viviendo para él? Mira, nuestra propia agenda corriendo para arriba y para abajo y Dios en último lugar en muchas ocasiones. No debería ser así. Dios debería ser el número uno en nuestra lista todo el tiempo. Voy a volverlo a decir, Dios debería ser el número uno en nuestra lista todo el tiempo. Si es que tenemos una lista. Yo te pregunto, ¿valió la pena el sacrificio de Cristo por ti? Valió mucho, costó demasiado. Y el deseo del corazón de Dios es, ya no vivas como si no tuvieras alguien en tu corazón. El deseo de Dios entonces es que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Alguien dice un fuerte gloria a Dios. ¿Qué te parece si le das un aplauso al Señor? Y a su nombre. Ahora, mira lo que dice fíjate lo que dice el libro de Gálatas. Voy a pedirle a mi hermano Rigo que me ayude, o mis hermanos que están aquí cerca. En el libro de Gálatas 4:19. Fíjate bien. Nota el corazón del apóstol Pablo cuando le escribe a los creyentes en Galacia. Fíjate las palabras, hijitos míos. ¿No se sienten ustedes chiqueados?
¿Cuándo usted usa la palabra hijito, mi niño, chiquito, mengache con chumengache? ¿Cuándo está usted chequeando a alguien? ¿Sí? Oiga, ¿cuántos tienen todavía a su madre? Gracias a Dios. Ya mi señor padre ya partió con el Señor, pero ¿cuántos tienen a papá y a mamá todavía con ustedes? Denle gloria a Dios por ello. Ahora, no les digo que estoy cincuentón porque todavía no llego. Gracias a Dios. Parezco de 25, pero no. Y mi esposa dijo amén. ¿La oyeron? ¿La oyeron? Dice, gloria a Dios. Dijo, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Eso salió ya en internet. Se está gozando la hermana, gloria a Dios. Agua Rigo. Ya no sé ni lo que estaba diciendo, ya ven. Pero quiero que vean que las palabras tienen un mensaje muy cercano. En mi caso particular, ya regresé a lo que quería. En mi caso particular, aunque tengo mis 49, de repente mi señora madre me chiquea. ¿Y qué cree que hago yo? ¿Usted no, Ramón, o qué? Y también, gloria a Dios. ¿Por qué te ríes tú, Yasmín? Mi estilista profesional aquí, Yasmín Larios. Un aplauso para ella, por favor. Pero lo que quiero decirte es que las palabras significan grados de intimidad, grados de cercanía, grados de confianza. Y la palabra que tú lees es hijitos míos. Pero ese hijitos míos viene acompañado de un dolor. Ay, es como ay, hijito, ya volviste a hacer lo mismo. Sí les han dicho, o ustedes lo han pronunciado a sus hijitos. Mamá, fíjate, ya viejonote, bigotón, todo, usted sabe. Y luego, fíjate, mamá, que otra vez, ay, mi hijo, ¿cuándo vas a entender, mi hijo? Ay, no, contigo. Y ahí le paro, porque algunos le echan un adorno más sabroso. Pero aquí el apóstol Pablo tiene un pesar en su corazón, pero con un quebranto. Si usted lee la carta a los Gálatas, se va a dar cuenta por qué. Los Gálatas habían iniciado bien, pero llegó gente a perturbarlos, y entonces con esa perturbación ellos estaban desviando de lo que habían creído al principio. Algunos les llegaban con unos mensajes alucinantes, metafísicos y cosas por el estilo. Y entonces Pablo le duele ver que su esfuerzo o el trabajo que él haya hecho no haya servido. Y mira lo que dice el verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y ustedes dirán, Pablo, ¿tú dolores de parto? Estás exagerando. Eso es hermano Román, es una hipérbole. Muy bien, hermano Román, ya tiene 10 usted en la definición de lo que es hipérbole. Vuelvo a sufrir dolores de parto, pero fíjate, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Quiere decir, escucha, dos cosas. La primera, el cristiano debe estar consciente que su vida ya no depende de él mismo, debe depender de Dios. Número uno. Y número dos, la meta del cristiano es cada día parecerse más y más a Cristo. Por eso Jesús, en los pasajes que estudiamos el jueves por la noche, si mi Rigo me ayuda, los pasajes que estudiamos el jueves por la noche, hablaba el Señor de varias cosas, pero vamos a iniciar nuevamente en Lucas, creo que fue 14:25, primero allí mi Rigo,
26, 14, 26 de Lucas. Jesús, tratando de impregnar su sello, tratando de que su misma vida quede inmersa en sus seguidores, hace declaraciones como esta: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya les he explicado que la palabra aborrecer lo que significa es amar menos. No es odiar, no es repudiar, no es rechazar, no es maltratar. Para que no entendamos que, Dios dice que yo debo aborrecer a mi mamá y a mi papá. Entonces, ¿sabe qué, madre? Váyase mucho. No. Eso no dice la Biblia. Aclaro. La Biblia dice, en relación a ese verbo, que es amar menos. Lo que debe de entenderse entonces es que el primero que debe ser amado por sobre todas las cosas es Dios. Dios. Porque el Señor quiere que Él sea formado en mí. Pablo era su anhelo, Pablo era su deseo, Pablo era el quebranto de su alma cuando vio a los Gálatas tratando de evadir su responsabilidad de creyentes y siendo distraídos y perturbados en su fe. Muchos de ellos empezaron a practicar cosas del judaísmo. Y Pablo dice: no, hijitos míos, no. Me duele ver otra vez y sufro tanto que anhelo ver a Cristo formado en ustedes. Ahora, ¿cómo es que Cristo puede ser formado en mí? Creo que el trabajo más complicado, si es que fue complicado, fue haberle dicho a Él: sí, creo que tú moriste en la cruz por mí y que viniste a perdonar todos mis pecados. Si eso ha sucedido en tu corazón, mi amado hermano, mi amada hermana, lo que viene posteriormente es, escúchame, es dejarte guiar. Di conmigo: dejarme guiar. Otra vez, dígalo. Ahora, usted sabrá que entre los discípulos, los seguidores del Señor Jesús, las personalidades de todos ellos eran totalmente diferentes. Y usted puede distinguir que había unos como Pedro, pero con ganas, atrabancados. Había unos que les decían los, ¿qué? Los hijos del trueno. Había uno que no creía ni en el cuento de la Caperucita Roja. Ese era Tomás. Había uno que tenía unas mañas que no se le quitaron. Ese era Judas. Y podríamos describir, sí, las imperfecciones de todos ellos. Pero otra vez, el propósito es que el creyente, el cristiano, el discípulo, primero, ya no viva para sí. Ahora debe vivir para aquel que lo rescató de su vana manera de vivir. Pero mira, déjame decirte la gran maravilla que es que el Señor haya dicho: no los dejaré huérfanos. La gran maravilla de que Él haya dicho: los voy a acompañar todos los días de su vida hasta el final de los tiempos. La gran maravilla que Él haya dicho: les enviaré a un consolador que esté con ustedes para siempre. Oye, qué gran maravilla de que a pesar de mis imperfecciones, de las imperfecciones de los seguidores cercanos a Jesús de Nazaret, ellos pudieron lograr paulatinamente su propósito, todos excepto uno.
Pero ¿qué es lo que nos está tratando de decir la palabra? Varias cosas. El nivel posterior a creer, escucha, el nivel posterior a creer para que yo pueda seguir entendiendo el propósito de Dios en mi vida, que es su agenda, sus planes y no los míos, es ser instruido, enseñado como un discípulo del Señor. El paso posterior, insisto, a haber creído, es ser enseñado. Y lo voy a usar en términos muy técnicos, bíblicos. Después de haber sido convertido, necesito ser discipulado. Lo digo de nuevo. Después de haber sido convertido, necesito ser discipulado. La palabra discípulo tiene que ver con disciplina. La palabra discípulo tiene que ver con aprendizaje. La palabra discípulo tiene que ver con el deseo de ser cada vez mejor y diferente a como era antes. ¿Me están siguiendo? De tal forma que cuando Jesús expresa para que alguien califique como discípulo, debe tener en alta prioridad lo que yo soy y lo que yo significo. Debe amar más mi persona y amar menos todo lo demás. Lo repito, Jesús hablando, debe amar más a mi persona y amar menos todo lo demás. Y todo lo demás, escúchame, insisto con lo mismo. Amar menos, repito, no significa odiar a las personas, no significa despreciar, no significa tratar mal. Significa nada más poner las cosas donde corresponden, nada más. ¿Me escucharon? Es como si yo le pregunto, y creo que esto lo he mencionado antes, cuando usted le dice a un niño, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? O cuando usted le dice a su mujer, varón, o tu madre o yo. Mire, muchos han dejado a la madre y otros se han quedado con su madre. La pregunta no es tan sencilla de responder. Pero ¿por qué poner, escúchame, por qué poner, voy a usar esta palabra, en competencia el amor de un hijo con relación a su papá y a su mamá? No sé si me estoy explicando. El amor que el hijo le profesa a su madre es el amor a su madre. Y el que le profesa al papá es el amor a su papá. No es lo mismo. El amor que usted le expresa a su madre es uno, y el que usted le expresa a su esposa es otro. No se pueden mezclar, y mucho menos poner en competencia. El amor que usted le tiene a Dios es uno, y no debe entrar en competencia con nada. Y el amor que usted le tiene a lo demás es otro. Dios no le prohíbe que ame a su madre. Dios no le prohíbe que ame a su padre. Dios no le prohíbe que ame a su familia. Dios no le prohíbe eso. Lo único que el Señor le recomienda por la palabra del Señor es que lo ame más a Él y a todo lo demás que lo ame menos. Cuando esa prioridad está claramente identificada en nuestro corazón, fíjate lo que dijo el texto al principio, los que viven ya no vivan para sí. Estoy caminando. Lo que dijo Pablo, quiero ver que se conforme Cristo en ustedes. La imagen de Cristo se está impregnando dentro de mi ser. Porque estoy tomando las decisiones inspiradas en el gran amor que Dios me tiene.
en sus palabras que me instruyen y que me enseñan. Mira lo que leímos el jueves también. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y me voy a detener porque estamos partiendo del primer paso. El primer paso es haber creído en el Señor. ¿Se acuerdan? Haber creído en el Señor nos llevó a un proceso que se llama conversión. Dimos un cambio. La dirección que llevábamos era una, y cuando Cristo llegó a nuestro corazón empezamos a dar un giro completo hacia su perfecta voluntad. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y el jueves lo mencioné de esta manera. Dijo el Señor a los de San Juan que habían creído en él. Mira nomás. Buenos días. Ahí les voy de nuevo. Dijo entonces Jesús a los de San Juan que habían creído en él. Quiere decir que en todo lugar del planeta donde haya alguien que haya creído en él, este mensaje califica. Y entonces, la propuesta es: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces quiere decir que estamos aprendiendo que el cristiano, después de que llega a su conversión, un primer paso es entender que ya no debe vivir para sí, mucho menos para lo que hacía antes. No por obligación, sino porque alguien entró a su vida a darle una naturaleza diferente. Yo te pregunto, y quizá esta ilustración se comprenda perfectamente de lo que es la naturaleza de alguien o de algo. ¿Cuántos conocen? Y yo sé que muchos, la naturaleza del marrano o del cerdo. ¿En qué sentido la naturaleza del marrano o del cerdo? Usted bañe al puerquito con shampoo, perfúmelo, hágale su laseado permanente si quiere, píntele las pezuñas, déjelo estéticamente lo más guapo que pueda y sáquelo a la calle a ver qué hace con el primer charco que se encuentre. ¿Qué va a hacer el marrano con el primer charco que se encuentre? Irse por la orillita y va a decir: no, yo no me puedo manchar mis pezuñas porque las traigo recién pintadas. Me hice el manicure, el pedicure y el chochocure y no sé qué más, y el alaciado permanente. O sea, ¿usted cree que el cerdito le va a dar vuelta al charco? ¿Qué va a hacer el cerdo con relación al charco? Le va a entrar con ganas. Él no le importa si está bañado, si se le cepillaron los dientes o no, si le echaron shampoo, perfume. Su naturaleza le pide charco, ay, guau, guau. Suciedad, guau, guau. Y es su deleite la porquería. ¿Me expliqué? Porque su naturaleza es la de un cerdo. Pero vamos a poner otro animalito, usted lo conoce, es la oveja. La oveja, es otra naturaleza del animalito. La oveja no le gusta ese tipo de escenarios. Si usted pone al cerdo y a la oveja juntitos, la ovejita sí le va a sacar la vuelta al charco. Pero el marranito va a decir: de aquí soy. Atáscate, Matías, que de esto no hay todos los días. Y entonces,
¿Cuál es mi punto? Entre tanto que la naturaleza no sea cambiada, la tendencia a ir por lo mismo acontecerá. No sé si lo dije muy elegante, pero voy de nuevo. Entre tanto que la naturaleza del ser humano no cambie, la tendencia a hacer lo mismo sucederá. Quiere decir que necesitamos que alguien venga y nos cambie la naturaleza. Si antes éramos pecadores, ahora somos redimidos por la gracia y por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque vivimos en el mismo cuerpo, la naturaleza de pecado fue quitada de nosotros para seguir la naturaleza divina. Una naturaleza que no ansía, escúchame, que no ansía la maldad, que no ansía el pecar, que puede equivocarse, cierto, pero que no lo hace con la búsqueda constante de permanecer en el lodazal. Mira, acompáñame por favor, déjame nomás asegurarme que digo bien la escritura. Las cartas de Pedro, si me ayuda mi Rigo, más déjeme cerciorarme de darle la escritura correcta. Aleluya. Donde dice que sois participantes de la naturaleza divina. Creo que es la primera. ¿La segunda? La segunda. Muy bien. Vamos a ir allí. La segunda carta de Pedro, capítulo 1. Allí en el 3. Vamos a empezar en el 3. Gracias. Fíjate bien lo que nos aconteció. Por eso es importante que el cristiano sepa la gran redención que Cristo obtuvo por él y para él, para que sepa quién es, para que sepa lo que tiene. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me voy a detener para explicar un poquito. Me regresa el verso un poco, por favor, mi Rigo. Mira, ¿te acuerdas que leímos en el Evangelio de San Juan que si permanecemos en su palabra, vamos a ser realmente sus discípulos? Ok, por consecuencia, quien no permanece en la palabra no es su discípulo. Ah, caray, se me quedaron callados. Lo voy a decir de nuevo. Quien permanece en la palabra, dice el texto, representa entonces que es verdaderamente un discípulo del Señor. Pero ve la grandeza de la escritura. Vamos a ver este versículo que estamos aquí teniendo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Todos digan fuerte: promesas. Otra vez. ¿Y qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Es una expectativa.
Una buena expectativa, es correcto. Acá escuché que dijeron que es un compromiso. Una promesa es una palabra empeñada. Es una palabra empeñada. Es una palabra empeñada. Es una palabra empeñada. Si yo conozco la palabra que Dios empeñó para mí, fíjate bien lo extraordinario. A través de esas promesas, la naturaleza divina empieza a operar en mi ser. Ay, Señor, eso es impresionante, y que Dios nos ayude, porque ahí dice el texto, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿por qué cosa? Por las promesas. ¿Y qué es una promesa? Una palabra empeñada, una palabra dicha por Dios, que se espera un cumplimiento, y que muchas promesas tienen una condicionante, que cuando yo descubro la condicionante y actúo en obediencia en esa condicionante, la promesa se le quita el candado, por llamarlo de alguna manera, y me bendice de una manera impresionante, hasta que esa promesa hace que la naturaleza divina empiece a operar a mi favor. Ay, mis hermanos, yo sé que mucho de esto todavía nos cuesta trabajo entenderlo con nuestra lógica humana, pero quiera Dios que nuestro espíritu reciba tal revelación de que es a través de la palabra de Dios que la conformación de Cristo en nosotros va sucediendo. Dijo Pablo, hasta que Cristo se vea en ustedes. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, muy similar, pero en otros términos. En el 15, Rigo. Dele más. No, es antes entonces. Mire, vamos a ver. Vamos a ver desde el verso 11, vamos a leer continuo todo este versículo. Y él mismo, refiriéndose al Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice en Gálatas, quiero ver conformado a Cristo en ustedes. Pablo dice en Efesios, la medida es una estatura, y la estatura es la de una persona. ¿De quién? Esa persona se llama Cristo. ¿Cómo puedo yo empezar a llenar esa estatura, la estatura de Cristo? Por las promesas que Él ya me dejó escritas para mi beneficio. Ay, mis hermanos, entre más te enamores, te apasiones de la palabra, esa palabra que está viva y es eficaz, tratará con tu corazón, tratará con tus pensamientos, tratará con tu forma de ser, y te va a ir conformando a que te parezcas más y más a la persona de Jesucristo. Quizá ahorita nos vemos y dirán, no, este no se parece nadita a Cristo, este se parece todavía a Juan Pistolas. Pero la imagen de Cristo, el sello de la imagen de Cristo, no está en una forma exterior inicialmente. El sello y la imagen de Cristo está en un sello interior que terminará manifestándose paulatinamente en nuestra conducta, pero no por esfuerzos mecánicos y humanos de programación neurolingüística que diga, hoy me voy a portar bien, 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 hoy me voy a portar bien. No, porque la palabra que estoy recibiendo, la palabra que estoy creyendo, la palabra en la cual estoy permaneciendo, me está conformando cada vez y cada vez mejor a la imagen y semejanza de aquel que me llamó
a su gloria. ¿Por qué insistimos tanto en enseñarte la palabra? ¿Por qué insistimos tanto en predicarte la palabra? ¿Por qué te insistimos tanto en que tengas tu devoción por las escrituras de forma individual? ¿Por qué insistimos tanto en eso? Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Tiene promesas que van a actuar a tu favor para que la naturaleza de pecado se quede completamente crucificada y la naturaleza divina empiece a fluir y cada vez te parezcas más y más a tu Señor y Salvador Jesucristo. Y a su nombre. Por eso todo discipulado que no está fundamentado en las escrituras es enseñanza humana. Y que podemos aprender prácticas humanas que son honorables y respetables, pero no tienen sustento de transformar total y poderosamente la vida de nadie. Lo único que tiene poder es la bendita palabra de Dios. Otra vez, Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces a todos los creyentes de la iglesia: perdón y amistad en San Juan de Abajo, Nayarit. Ay, Dios mío, no, todavía no lo logro, mi Rigo. Todavía no. Ahí va de nuevo. Dijo entonces el Señor a todos los creyentes de la iglesia: perdón y amistad en San Juan de Abajo, Nayarit. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dice? Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra. Para permanecer en la palabra, mi hermano, mi hermana, la debo conocer. Para permanecer en la palabra, como punto de partida, la debo de leer. Para permanecer en la palabra, la debo meditar. Para permanecer en la palabra, la debo de hablar. Para permanecer en la palabra, la debo de orar. Oh, cómo me encantó en una ocasión que el doctor Terry Mize nos dijo, o lo escuché en una enseñanza y mencionó él, debemos orar, fíjate bien, debemos orar la respuesta que Dios tiene y no orar la necesidad. Y de repente cuando escuché eso dije, ¿qué? A ver, me sacudí la mollera y dije, deja ver si me la acomodé bien. A ver, otra vez, ¿cómo? Dice, debemos orar la respuesta y no orar la necesidad. Entonces, quiere decir que si yo tengo una necesidad, debo encontrar la respuesta en la Biblia. Se lo repito de nuevo. Si yo tengo una necesidad, vamos a pensar, tengo un dolor en mi cuerpo. Ay, Señor, pues fíjate cómo me duele mi panza. Ay, ahorita me mete así con unos retorticones. Que ay, Dios de mi vida, Sagrado Corazón de Jesús. Ah, no, esa no, ¿verdad? Eso es orar la necesidad. ¿Me escucharon? Eso que hice es orar la necesidad. Pero ok, amanecí con esa molestia y entonces empiezo a decir, Señor, te agradezco tanto que en la cruz del Calvario tú moriste por mis pecados, pero también moriste para sanar todas mis enfermedades. Y te doy gracias porque por las llagas de Cristo yo ya fui sanado. Lo que estoy orando no es mi necesidad, lo que estoy orando es mi respuesta. No me escucharon y no están tan contentos. Pero ¿cómo voy a saber eso si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a saber eso si no medito en la Biblia? ¿Cómo voy a saber orar si no escucho las enseñanzas que me otorgan desde este púlpito? ¿Cómo voy a saber orar? Mira, hay gente que tiene años
Y cuando los escucho orar digo, gloria a Dios, los voy a mandar con el hermano Manchi, con la hermana Vicky, para que les den el curso de oración que esta iglesia practica. ¿Cuál? Tenemos que aprender a orar la respuesta y no la necesidad. Y eso requiere conocimiento de la palabra. Pero entonces nota por favor los beneficios que nos trae permanecer en la palabra. Y permanecer en la palabra es quedarte inamovible en lo que crees. Hay personas que me han dicho, pastor, fíjese que el otro día pues estaba orando de que pues el Señor me hiciera el milagro así, el milagro asá. Pero fíjese que pues, no ha pasado así, pero ya le cambiaron así, le cambiaron así al asunto. ¿Y usted cómo oró? Pues así. ¿Y qué está pasando? Pues esto. ¿Se parece esto a lo que usted oró? No, pero pues ya quisiera quedarme con esto. Pues haga lo que quiera. Pues sí. Pero si usted va a permanecer, usted se va a quedar del lado de lo que usted dijo, que oró y creyó. Pero si ya la duda le empieza a inundar y se está inclinando su corazón a una tendencia menor, es su decisión. Pero si usted se queda en lo que acordó con el Señor o con lo que acordó con alguien, permanezca firme en ello hasta que aquello, por la palabra de Dios, acontezca. ¿Cuál fue el acuerdo? No, pues el acuerdo fue este. ¿Y qué le ofrece? No, pues 1/3 de lo que pedimos. ¿Y qué quiere? Pues ya me dan ganas de quedarme con eso. ¿Ah? 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 No sé si me comunico. Mi punto enfático es permanecer. Permanecer. Permanecer es mantenerte en un lugar, en una posición, sin moverte. Hace un tiempo les enseñé aquí en este púlpito de los errores de nuestro querido rey Saúl. ¿Se acuerdan? Nuestro querido rey Saúl recibió instrucciones del profeta Samuel. Le dijo qué tenía que hacer, le dijo cuánto tiempo tenía que esperar, le dijo que tendrían que concluir el trabajo hasta que Samuel llegara. Cuando Samuel llega donde está Saúl, resulta que Saúl pues le dio la prisa, la impaciencia, y dijo, no, pues tú te tardaste en llegar, y como yo no tengo tu tiempo, ¿hasta crees que yo voy a estar aquí de impaciente esperándote hasta que tú te desocupes? Y comete el error Saúl de hacer cosas sin el visto bueno divino. Y dice la Biblia que a partir de allí él fue desechado del reino. Cualquiera de nosotros lo vería de otra manera. Oye, llegaste tarde a 4 minutos. No es cuánto tiempo llegaste. Llegaste tarde. 4 minutos. O sea, tratamos de minimizar el error o tratamos de justificarlo de alguna manera. Saúl trató de justificar las causas por las cuales hizo eso. Y Samuel le dice, locamente has hecho. Locamente, aunque echen truenos, locamente has hecho.
Quiere decir que cuando nosotros no vemos el problema como tal y desviamos la atención, actuamos como loquitos también, con locura, no viendo la parte objetiva. Ahora, ¿cuál es mi punto otra vez? Mi punto no es tanto esto, sino el permanecer. Permanecer. El que permanece tiene razones suficientes para su permanencia, sabe por qué lo tiene que hacer, y aunque las distracciones pueden ser muchas, él tiene una consigna otorgada y de allí no se va a mover. El Señor da una garantía, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto quiere decir, mi palabra es confiable. Puede ser que tú empieces a ver que se empiezas a caer aquí y allá y allá y ajullá, pero lo que te dije a ti, te lo voy a cumplir. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Pero ¿qué pasaría si yo estoy viendo, ay, se empezaron a caer 1000? Ah, no. 1000. Ah, no. 1000 y 10,000. Así era, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Pero el caso es que si yo empiezo a observar las circunstancias, me puede desviar del propósito que Dios quiere. Me puede distraer y puede generar que lo que Dios había dicho simple y sencillamente no se cumpla. No porque Él no quiere que se cumpla, sino por mi falta de permanencia. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Dios mío, ya cayeron 1000 acá. Ay, Dios mío, aquí van 10,000. Fíjate qué curiosidad, ¿los contó? Estoy exagerándolo, ¿verdad? Pero Dios dice: mira, no te preocupes, aunque sean los 11,000, a ti no llegará. Pero ¿quién va a permanecer en ese dicho? ¿Quién va a permanecer en ese dicho? Ese dicho es la palabra del Señor. ¿Quién va a permanecer en la palabra de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Quién va a creer en el dicho de que por las llagas de Cristo tú ya fuiste curado? El que debe permanecer entonces es catalogado o elevado a la posición de discípulo verdadero. Leemos otra vez ese texto. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hazte estas preguntas, mi hermano. Número 1, ¿Cristo está en mi corazón? Número 2, ¿estoy viviendo para Él? Número 3, ¿estoy queriendo permanecer en su palabra? No en algunas palabras, en su palabra como total. Y una vez que responda a esto, ¿quiero seguir siendo su discípulo? Si nuestra respuesta es sí, el Señor dice: acuérdate, siempre como prioridad debe ser mi persona, hablando el Señor. ¿Cuándo me doy cuenta que le doy la prioridad a Él? Cuando se cruza Él y otra actividad. ¿Cuál escojo? Es donde respondes tú con prioridad. Ahora, debo aclarar algo. Habrá algunos que no es su costumbre. Habrá otros que ya hicieron su costumbre. Espero ser más claro. Una costumbre empezó como algo insignificante. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, hasta que formó el hábito que, repito, se hace costumbre. Pero aquellos que incidentalmente han caído en una situación como esta, pero no es su costumbre, no se puede generalizar.
Voy a ser más claro. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Pero si tú en alguna ocasión, siendo un discípulo del Señor, te viste impedido por alguna situación extrema de no congregarte, pero no es tu costumbre, claramente se notará en el anhelo de tu corazón, porque tu corazón desearía estar donde está la presencia del Señor. Pero insisto, circunstancias ajenas te impidieron. Para él no estoy tomándolo como una generalización, no. Lo que estoy diciendo es para los que ya se haya hecho esto una costumbre. Dios quiere tener la prioridad en todo. Y ese es un sello de un verdadero discípulo. Estoy tratando de establecer con ustedes bases, porque así como este domingo pasado que tuvimos el gran evento, a Dios gracias, del concierto con nuestro hermano Gilberto Medina, que de veras sigue él emocionado, sigue él muy contento, y platicamos seguido de esta experiencia. Seguimos recopilando información de la gente que estuvo allí, de la gente que presenció. No sé si fue Gabino el que me dijo o alguien más me dijo. Al final ustedes se acordarán que hicimos un llamado y que estuvimos orando aún por las enfermedades de las personas. ¿Se acuerdan? Y que le dijimos, el poder del Señor está aquí para sanar. Si usted tiene algún dolor, alguna enfermedad, algún diagnóstico que le hayan decretado en su cuerpo, ponga su mano allí donde esté la molestia. Y la gente puso su mano. Dicen que alguien se la ponía en un lado y en otro y en otro y en otro. Parece exageración, pero la verdad es que en la inocencia y en la fe pura, en lo que estaba escuchando, ¿sabe qué concluyó esta persona? Dice, concluí en que el Señor me sanó completamente. Dice, era impresionante. Yo no sé cómo explicar lo que sentía. Sí, dice, el Señor ese que estaba hablando allá arriba, y parece que le habían dicho las cosas. Y allí donde empezó a decir que me dolía, allí me dolía. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está haciendo su obra. Pero ok, ya pasó el evento. Y nosotros decimos ahora que somos sus discípulos, que estamos permaneciendo en sus palabras, que le estamos dando a Él la prioridad, que ya no estamos viviendo para nosotros. Y ahora mi pregunta es, ¿y todos esos que acaban de recibir a Cristo, qué va a pasar con ellos? ¿Quién se va a interesar en ellos? ¿Quién se va a preocupar por ellos en el buen sentido de la palabra? ¿Quién les va a dar una alimentación cercana? Yo los exhorto a todos y cada uno de ustedes que recibieron sus boletos, Dios le da a usted la consigna de seguirlos pastoreando de alguna manera. Acérquese, llámeles, pregúnteles, déles una palabra, siémbreles un mensajito, siémbreles un disco, haga algo que se genere una cercanía y que al ratito ellos pidan, oye, ¿por qué no vienes a la casa y me das un estudio bíblico? Mira el gusto que les da, Dios mío santo. No podemos seguir nosotros bonitos, chonchitos, engordando y creciendo en tanto conocimiento de la palabra sin hacer algo. No se puede. En los pueblos de la antigüedad, ¿cómo se iniciaba todo? Y en los pueblos en el presente, ¿cómo se inicia todo? En este pueblo, ¿cómo se inició todo? En Bucerías, ¿cómo se inició todo? En el Porvenir, ¿cómo se inició todo? En el Valle, ¿cómo se inició todo? Te voy a dar una idea de cómo llegamos en algunas ocasiones a los pueblos. A veces, escucha, a veces en algún pueblo hay una persona que se convirtió y desde ese a Bucerías. La iglesia que ahora conocemos como La Matriz, que está ahí en Puerto Vallarta,
Se le asignó así por el centro de operaciones, pero la realidad es que todo esto que se conoce como perdón y amistad inició en Bucerías, Nayarit. Ahí inició. ¿Y dónde inició? En el patio de una casa. Alguien dijo: quiero que me enseñen la Biblia, y abrió las puertas de su casa. Allí llegó el obispo Saúl con su guitarra y sus hijos, y empezó a predicarle la palabra a esa primer familia. ¿Cómo llegamos al valle? Y a congregar. Y entonces establecimos un lugar. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Potencial todos nosotros tenemos para poder enseñar lo poco o lo mucho que ya hemos recibido del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Haz acto presente del señorío de Cristo en tu vida y represéntalo con dignidad. Generalmente así Dios ha hecho las cosas. El corazón de alguien se enternece para que la palabra de Dios llegue. Allá en Manzanillo no es la excepción. De hecho, el motivo por que fuimos a Manzanillo fue primero por las prisiones, y luego después una familia abrió su casa, y luego más adelante la familia de mi hermano Felipe Pelayo, hermosa familia, y después se construyó un auditorio y ahora es una iglesia creciente. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Nosotros como discípulos del Señor, que entendemos que ya no vivimos para nosotros, que entendemos que vivimos para el Señor, nosotros que estamos siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo, nosotros los discípulos del Señor que estamos recibiendo por la palabra del Señor la naturaleza divina, nosotros que ahora estamos permaneciendo en las promesas y en la palabra del Señor, la podemos comunicar, entregar, otorgar, sembrar a alguien más que tiene tanta necesidad de recibirla el día de hoy. Por eso te exhorto en el nombre del Señor, iglesia del Señor, te exhorto, no te quedes callado. Tienes mucho que compartir, tienes mucho que dar. Y si tú has dicho: Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor te está diciendo: te lo estoy tomando en serio. Te lo estoy tomando en serio. ¿Qué puedo hacer? No sé todavía demasiado. Mira, lo poco que sabes, nada más comunícalo. Y si la persona que te escucha cree, invítalo a que reciba al Señor Jesús en su corazón. Y posteriormente anímalo a que siga escuchando o leyendo la Biblia. Y luego tráelo a la congregación. Si ustedes, iglesia, perdón y amistad San Juan, permanecen en mi palabra, permanecen en lo que yo les digo, hacen caso a lo que les estoy diciendo, ustedes verdaderamente son mis discípulos. Denle un aplauso fuerte, por favor. Puestos de pie. Levanta tus manos al Señor por un momento. Todo ojo cerrado y las manos levantadas al Señor por un instante. Señor, hemos escuchado tu palabra. Ahora nosotros vivimos para ti.
Ahora nosotros queremos honrarte con todo nuestro ser. Ahora nosotros, Señor, te reconocemos, Señor, como poderoso. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios. Te reconocemos, Señor, como nuestra autoridad. Digan conmigo: Señor Jesús, escuché tu palabra, me rindo a ti. Quiero seguir tus pisadas. Quiero seguir tus enseñanzas. Quiero seguir tu señorío. Jesucristo, despierta en mí cada día más hambre por tu causa. Jesucristo, capacítame, instrúyeme. Estoy aquí para honrarte, para servirte. Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Jesucristo, gracias por estar en mi vida y por instruirme con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.